Y hoy, un poquito más temprano, tenemos tu cita médica. Fíjese que varios países ya están aplicando un segundo confinamiento por la nueva ola de infecciones que preocupa a los gobiernos por la saturación del sistema de salud. Y no es para menos, ya que son más de 46 millones de casos de COVID-19 que se han registrado en todo el mundo desde que comenzó la pandemia. Según la Universidad Johns Hopkins, este dato no lo da a ellos. La pregunta que todos tenemos ahora es, ¿qué le depara a la nación? Bueno, pues para eso le doy la más cordial bienvenida al doctor Javier Pérez Fernández, jefe de cuidados intensivos del Hospital Baptist aquí en la Florida. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros y vamos a arrancar con Nueva York, ya que el alcalde Bill de Blasio no escatimó en reconocer que advierte un aumento sostenido muy preocupante de contagios de COVID-19. ¿Cómo está el panorama para la Gran Manzana, que en su momento aquí en Estados Unidos fue el epicentro? Correcto, y obviamente la ciudad como tal, su manera de distribución de la población, el tipo de edificaciones y la llegada del invierno, pues es lo que va a provocar ciertamente una gran preocupación en las autoridades, puesto que es el caldo de cultivo preciso y mejor, para así decirlo, para el crecimiento del coronavirus, ¿verdad? El estar en la proximidad de las personas. Los hospitales en este momento están aumentando el número de casos, sabemos a ciencia cierta que es una realidad, ya están incluso doblando el número de infectados diariamente. Todo apunta hacia una gran preocupación al respecto de lo que está pasando en Nueva York y de lo que pudiera pasar próximamente. E incluso están tratando de controlar a la gente que visita Nueva York con pruebas y con la famosa cuarentena. Pero bueno, ahora pasemos a Europa, porque se ha hablado mucho de varias partes de Europa. Ya es oficial que habrá un confinamiento nacional, por ejemplo, en Inglaterra, de un mes de duración desde el próximo jueves 3 de noviembre hasta el 2 de diciembre, a causa de los alarmantes datos de la pandemia del coronavirus. ¿Qué es lo que se sabe sobre Inglaterra en particular? Bueno, en realidad está haciendo en toda Europa, ¿verdad? Y esto es algo muy importante porque hay en este momento una gran polémica a nivel de las autoridades sanitarias, epidemiológicas, al respecto de la validez o no del confinamiento en general. Y vamos a hacerlo de esta manera y explicarlo, porque obviamente el confinamiento viene dado por el aumento en las hospitalizaciones, no por el aumento en las infecciones. Cuando el sistema hospitalario se colapsa, es que es necesario de alguna manera retirar a las personas de la calle, porque si no, aumentamos el número de personas que van a llegar a los hospitales donde no existen los medios para poder tratarlos. En este punto, Inglaterra ha llegado a un aumento en el número de hospitalizaciones que resulta preocupante para las autoridades de salud. El Sistema Nacional de Salud británico, en este caso, ha alertado al respecto, y esto es lo que ha hecho Inglaterra. Francia, Italia, España, por regiones, también han llegado a estas mismas situaciones. Y entonces la gran pregunta es, estos países que tuvieron este mismo confinamiento tan serio, tan profundo, sin embargo están regresando de nuevo a tener estos mismos números. Entonces hay una gran dificultad de establecer cuál es el real motivo, o por así decirlo, la eficacia real, ¿verdad?, que estas medidas van a tener o no, pero en este momento es la única medida que podemos hacer para evitar las hospitalizaciones. Así que hay que tener mucho ojo y de nuevo preguntarnos qué podemos hacer nosotros para protegernos. Y hablando de nosotros aquí en los Estados Unidos, ¿cree que volveremos a tener un segundo confinamiento? ¿Lo recomienda usted? ¿Qué debemos de hacer para prepararnos mentalmente para ello si es que esto llegara a suceder? Bueno, yo no me creo, ¿verdad?, con la autoridad moral o epidemiológica para recomendarlo o no. Sí le advierto que si nosotros no establecemos las medidas individualmente, no vamos a lograr contener la enfermedad. Y de nuevo vuelvo a recalcar algo que repetimos y repetimos y no nos vamos a cansar de repetir. Las medidas personales de protección, el mantener el distanciamiento con otras personas, el evitar las conglomeraciones de gente, el mantener la mascarilla puesta. Estas son las medidas que nos protegen a nosotros individualmente. Y solamente con la protección individual vamos a lograr el mantenernos alejados y el mantener esta pandemia bajo control. Esperemos no tener que llegar a un confinamiento, a un cierre general por zonas o en general, pero viendo lo que está ocurriendo en Europa y en otras partes del mundo es ciertamente muy preocupante, y por tanto deberíamos de nuevo atenernos a eso y tener mucho cuidado. Doctor, hablando de España en particular, que usted lo mencionó anteriormente, cerca de 40 millones de españoles están confinados debido a nuevas restricciones por la pandemia. Madrid y Cataluña tomaron ya medidas drásticas. Toda Francia se halla desde el viernes bajo un confinamiento generalizado tras haber superado ya 36,000 muertes desde el inicio de la epidemia. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted en este momento?
Yo vuelvo a pensar que lo que más me preocupa es el efecto que estas medidas tienen sobre la población en general y hasta qué punto estamos también creando un ambiente de fallos, porque debido a las medidas siendo tan estrictas se producen muchos más errores y muchos más fallos también. Entonces el confinamiento perimetral, que es lo que muchos lugares han creado, han pasado muchos de estos lugares al confinamiento domiciliario y estamos observando diariamente miles y miles de personas que se lo saltan, que hacen trampa, por así decirlo, y eso crea un aumento en el número de contagios y muy preocupante la situación, porque la moral de la población, la moral de todo el mundo, incluyendo los trabajadores de salud, está obviamente en un compromiso muy grande. Rápidamente, ¿usted estaría de acuerdo con un confinamiento corto de 2 a 3 semanas como una buena opción para frenar la transmisión? No. Rápidamente respuesta. No. Exacto. La respuesta, ¿por qué lo matizo rápido? Si me permites, la razón de nuevo es porque yo creo que lo que hay que hacer es aumentar mucho más el concienciamiento de la población y aumentar mucho más las medidas de choque, es decir, medidas donde evitemos aglomeraciones de personas, donde evitemos rejuntamientos, donde hagamos una gran campaña de educación al respecto de la protección personal, porque eso es lo que realmente nos va a incidir mucho más en la protección de las personas.